Mi nombre es Oscar Montalvo, tengo 20 años, estoy en mi tercer año del seminario, ya llevo un tiempo en el seminario, primeramente Dios, me faltan como unos 5 años para terminar mi tiempo en el seminario y primeramente Dios ordenarme sacerdote. Si Dios lo permite, seré un sacerdote joven, a los 25 años ya. Bien, pues estoy aquí para hablarles sobre las vocaciones, pero realmente les voy a dar una plática un poco más profunda. Si tienen preguntas, por favor de hacerme las preguntas, porque al fin de día el catequesis es algo que nos está alimentando a nosotros para ser mejores discípulos de nuestro Señor. Pero antes que nada, comenzamos todo y comenzamos en una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de las misericordias, te damos gracias por este día lleno de alegría. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, porque nos has permitido respirar otro día más, encontrarte otro día más en tu palabra, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos. Te pedimos que fortalezcan nuestras mentes, nuestros corazones, para realmente entender lo que tú nos estás diciendo ahora en este día, para que todo esto lo pongamos en práctica para ser buenos cristianos, para ser buenos representantes, pero para reconocer nuestro valor como hijo e hija tuya. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, comenzamos como siempre con el tema de las vocaciones. ¿Alguno de ustedes significa o conoce lo que significa la palabra vocación? La palabra vocación sale de la palabra en latín vocare, que significa ser llamado, una invitación. Y la vocación es la manera en cual Dios ha elegido para ti llegar hacia la santidad. Por ejemplo, realmente a veces nos ponemos a pensar sobre la vocación y de inmediato pensamos en las vocaciones sacerdotales. Pero también hay la vocación a la vida religiosa, hay la vocación de la vida de soltero en santidad y también la vocación del matrimonio. Pero la vocación principal que se nos ha dado desde el bautismo es la vocación de santidad. Y hoy les voy a compartir una palabra que significa ciertas cosas. Varios de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Antes, cuando yo veía videos como niño, me gustaba un show que eran de piratas. Y los piratas decían "Arr", como así, con sus espadas y todo. Que se escribe A-R-R-R. A-R-R-R. ¿Qué es lo que significa eso? Acoger, relacionar, recibir y responder. Acoger, relacionar, recibir y responder. Esa es la vocación. Tenemos que acoger ese llamado, tenemos que recibir ese llamado, relacionar ese llamado y al final responder a ese llamado. Cuando Dios nos dio esa vocación, Él nos consagró en esa identidad. Varios de ustedes son casados. Dios escogió ese llamado, esa vocación para que ustedes lleguen a ese nivel de santidad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, abrimos las Escrituras. Si alguno de ustedes tienen la Sagrada Biblia, pueden usarla. Si no, pueden escribir este versículo. Comenzamos con el libro de Jeremías 1, capítulo 1, versículo 5. Y dice así en Jeremías: Dios nos dice: antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Al nosotros leer este pasaje debe de darnos unas emociones de alegría. Porque la vocación es una identidad, no solo es un llamado, es una identidad.
Por ejemplo, yo que me estoy configurando a ser, dentro de la vocación sacerdotal, yo me estoy configurando a una identidad sacerdotal. A los que se han casado y han tenido la vocación del matrimonio, se están configurando a la identidad de pareja como uno en Cristo. En Jeremías, Dios nos está dando nuestra identidad. Dice, yo te consagré. Es decir que antes de que tú naciste, Dios te dio un propósito. A veces en tiempos podemos preguntarnos, ¿cómo sé que esta es mi vocación? ¿Cómo es que Dios me está llamando a esto? Bueno, uno tiene que pensar en lo cual Dios los consagró. Es decir, por ejemplo, para mí, yo desde niño pensaba en ser sacerdote. Esa identidad se comenzó a configurar. Pero cuando llegué a la secundaria y a la preparatoria, esa identidad como que se puso en un limbo, como que ya no quise. Y comencé a hacer otras cosas que no parecían bien a los ojos de mis padres, que no parecían bien a los ojos de la iglesia, pero parecían bien en los ojos del mundo. Pero al Dios consagrarme a mí, lo que uno está haciendo es se está uniendo con esa identidad. Es decir, que si yo estoy hecho para esta realidad, vaya a cualquier camino que yo vaya, yo voy a regresar a esa identidad. Por ejemplo, algunos de ustedes, y yo pienso que es muy común en esta parroquia, hacer una consagración mariana, ¿verdad? Una consagración hacia María o a María. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros estamos haciendo esa oración de consagración, lo que estamos diciendo y estamos orando y estamos pidiendo es que nosotros seamos configurados a la identidad de María, para servir como María, para rezar a través de María, para ver a Jesús en los ojos de María. Nos estamos uniendo a esa identidad. A Dios decirnos en Jeremías, decirnos que Él nos consagró, Él está diciendo que yo te he dado una identidad. Es lo que está diciendo. El documento de la iglesia tiene demasiados documentos, demasiados. Y es muy importante reconocer nuestra fe. Nosotros no somos cristianos de domingo, somos cristianos de la vida. Cada día tenemos que responder a ese llamado. Y es muy importante que nosotros que nos catequicemos bien en lo que la iglesia nos está enseñando. Hay un documento que se llama Christus Vivit. En latín, Christus Vivit, en español significa Cristo vive. Y ese documento dice que Dios llama a cada uno de una manera muy única. Significa que aunque aquí hay varias parejas, aunque a Dios generalmente les dio esa vocación de matrimonio, Él se las dio en una manera, en un tiempo muy único, en un tiempo donde era necesario que ustedes se hicieran uno para el bien de la iglesia, para el bien de su familia, para el bien de su identidad. Porque Dios dijo, yo veo algo en ti y te lo estoy dando para que llegues a esa santidad. Esa es la vocación, tener esa identidad. Y hoy vamos a hablar sobre acoger, relacionar, recibir y responder. Comenzamos con la primera, acoger. ¿Qué significa acoger? Acoger significa que necesitamos reconocer con humildad que Dios me está llamando a mí. Me está llamando a mí, en mi vida. No está llamando a mi hermana, aunque sí la está llamando a su hermano, a su tío, a su mamá, a sus hijos, pero Él me está llamando a mí en mi vida. Y uno tiene que reconocer eso con humildad. El primer paso en todo discernimiento, especialmente en entender cómo acoger, tenemos que abrir los ojos. Y tenemos que decir, Señor, me doy cuenta que me estás hablando. Antes de tener una conversación con alguien, tienes que realmente entender a esta persona.
tienes que conocer a esta persona, porque si no conoces a esta persona, todo lo que esta persona dice se va a ir por un oído y fuera del otro. Por ejemplo, el Padre Francisco no va a invitar a una persona de una iglesia protestante a dar un tema aquí. El Padre Francisco lo que él quiere hacer es que él quiere el bien de sus ovejas, quiere el bien de su rebaño. Él va a invitar a alguien que él conoce, que ha tenido una relación, para que les dé un tema que sea adecuado a la visión que él tiene para la parroquia. Al uno responder la vocación o el llamado, uno tiene que tener una relación con Dios. A veces estamos muy acostumbrados a tener una oración de petición, una oración donde constantemente le estamos pidiendo al Señor, que es muy bueno porque el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Pero también el Señor nos está diciendo que Él nos está invitando en su corazón para conocernos, porque al conocernos a nosotros vamos a conocer nuestra verdadera identidad, y al encontrar nuestra verdadera identidad, eso va a ayudarnos a conocer a Dios, porque sabemos que Dios nos está dando esa identidad. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos está hablando profundamente en nuestros corazones. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en la oración se puede hacer eso, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la voz de los demás, como dije, alguien que puede dar un tema, un sacerdote, pero también se puede en los acontecimientos de la vida, lo que está sucediendo cada día, porque el Señor nos está hablando cada día, cada momento de nuestros corazones nos está hablando. Es muy importante relacionar o pensar cuáles son las voces que yo estoy escuchando. Porque cuando yo estaba discerniendo la vocación sacerdotal, yo también al mismo tiempo estaba discerniendo la vocación del matrimonio, pero también estaba discerniendo una vocación secular, como ser bombero, quería ser bombero. Al uno escuchar la voz, les está llegando un resto de ideas dentro de esa vocación, especialmente ya que están casados, ya que uno se vincula a esa configuración de la vocación, sea del matrimonio o sacerdote, uno todavía está recibiendo voces, todavía está recibiendo ideas de el Señor me está llamando esto, aún me sigue llamando, realmente estoy dispuesto a hacer esto, a vivir esto. Especialmente en las parejas, pues puede salir que salieron muy enojados un día, una discusión, y uno se pone a pensar, ¿a poco quiero esto en mi vida? ¿A poco quiero vivir este tipo de vida? ¿O Dios me está llamando a eso? Aunque ustedes ya hicieron las promesas del matrimonio, uno sigue pensando eso. ¿Cómo es que escuchamos esas voces? Bueno, para comenzar, tenemos que preguntar, ¿qué bien me está haciendo esta voz? Sea la pregunta, sea un pensamiento, sea una idea, ¿qué bien me está haciendo esta voz? A lo que voy. Si yo estoy discerniendo la vocación sacerdotal, pero me sale la idea que yo quiero discernir la vocación del matrimonio, sé que dos de esas vocaciones son vocaciones que son aprobadas por la Iglesia, y sé que son vocaciones que pueden llegar a la santidad. Y las dos son muy buenas vocaciones, pero yo tengo que preguntarme qué bien me está haciendo esa voz, es decir, qué bien me está haciendo esa pregunta. Porque al yo discernir el matrimonio, la vocación del matrimonio, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero vivir esta vida de santidad con alguien más, con una pareja. Pero si yo también estoy pensando de la vocación sacerdotal, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero vivir esta vida configurada como sacerdote en tu imagen, casada a la iglesia, y la quiero vivir con el pueblo tuyo. Yo al pensar esto, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el bien más importante para la iglesia? Porque al fin del día,
Nosotros como humanos estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Esta no es una carrera donde yo me voy a servir a mí mismo hasta que yo llegue a la clase más alta de la humanidad. Es decir, que yo sea rico, que que tenga algo de comer, que tenga una casa bonita, que tenga muchos carros, que tenga un avión. Yo no estoy aquí para servirme. Eso no es mi propósito. Mi propósito es aquí para amar a Dios. ¿Y cómo Dios nos dio el mandato de amarse unos a los otros, de dar lo que uno puede hacia el otro? Uno tiene que comenzar a pensar en el otro. Esa es la primera. ¿Cómo distinguir las voces? Es cómo yo estoy ayudando al otro. Es muy raro pensar en esa manera, porque uno al pensar sobre la vocación va a pensar en él mismo. Va a decir, bueno, que esta vocación es para mí. No. Uno tiene que pensar qué es la vocación para ellos. Si yo estoy pensando en el matrimonio, yo tengo que pensar, ¿qué bien yo voy a dar a la iglesia? ¿Qué bien yo voy a dar a la comunidad? En la vocación del matrimonio. ¿Qué bien yo voy a dar para la iglesia? ¿Qué bien voy a dar qué bien voy a dar para la comunidad en la vocación del sacerdote? Y ya cuando uno esté rezando y orando, uno se va configurando, bien, pienso que, aunque yo quiero el sacramento del matrimonio, aunque yo quiero ser vinculado a eso, yo pienso que Dios me está llamando al sacerdote, porque creo que yo puedo dar más en la vida sacerdotal que en la vida del matrimonio. Más en maneras de no más para mí, sino más para ellos, más para la iglesia. Uno tiene que pensar en el bien de todos, no solo del ser, en el bien de todos. Acoger implica filtrar, y es lo que acabo de decir, filtrar esos pensamientos. Recibir con humildad, pero pensar y discernir en una manera que está filtrando, en una manera que está limpiando y está purificando. Porque uno al ser purificado, ¿qué es lo que está haciendo? Se está convirtiendo más en la imagen de Dios. Por ejemplo, si usted tiene este mantel de aquí y lo va limpiando, se va purificando ese mantel. Y al final sale el color verdadero, que era el color blanco. Así con las preguntas, a uno acoger tiene que estar filtrando esos pensamientos para ver cuál es mi vocación. Ahorita yo sé que estoy hablando en temas muy generales, pero les implico que ustedes pongan esto en práctica en sus vocaciones. Es decir, si ustedes son parejas o son solteros, ustedes pongan eso en práctica, porque esas preguntas necesitan estar siendo preguntadas, se necesitan repetir. Es decir, si yo ya estoy casado, ya llevo 30, 20 años de casado, llevo 5, llevo 1, yo necesito seguir pensando cómo yo puedo servir a los demás dentro de esta vocación. Uno tiene que seguir filtrando, porque filtrar significa purificar. ¿Filtrar significa qué? Purificar. Y purificar es llegar a nuestra identidad que Dios nos hizo. Nuestra identidad verdadera, que es el color blanco de este mantel. Siempre filtrar esas ideas y esos pensamientos. En el libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 10, Samuel en el templo dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y uno que se pone a pensar en esta escritura, uno piensa de Samuel, ¿y qué es lo primero que Samuel dice? Señor, yo no soy digno. Señor, ¿cómo me has escogido a mí, me has elegido a mí, que yo soy tan joven? Y el Señor prácticamente dice, silencio, haz lo que yo te estoy diciendo. Y Samuel, a través de la ayuda, va configurando esos pensamientos, y esos pensamientos se van purificando. Y Samuel encuentra su verdadera identidad. Es tener esa docilidad de decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque nosotros estamos aquí para servir. Bien, vamos con relacionar. Relacionar significa
entrar en amistad viva con Cristo. No solo basta escuchar en su voz. Acabamos de hablar de Samuel, quien dijo, habla Señor que tu siervo escucha. No solo basta en escuchar la voz de Dios, sino tener una amistad verdadera en el corazón de Dios. Tengo que caminar en la oración. Hay una frase que me gusta mucho y la escuché de un sacerdote. Dice, cuando vas a rezar, camina con los pies, reza con los pies. ¿Qué significa eso? No solo es arrodillarnos frente del Santísimo Sacramento, no solo es ir a la misa o a ir a las charlas o a las pláticas, sino implementar todo eso, que es una oración, porque estamos conociendo a Dios, pero es implementarlo en nuestra vida cotidiana. Es decir, yo al rezar estoy usando mis pies porque yo voy a caminar en esa oración. Voy a implementar esa oración. ¿Por qué? Porque al acoger significa que yo estoy pensando en los demás, que yo estoy dando mi vocación para los demás, que Dios me está llamando a mí para servir a los demás. Yo al decir, Señor, habla que tu siervo te escucha, es decir, Señor, yo estoy listo, estoy dispuesto a escucharte y a caminar y hacer lo que me vas a decir. Es la base y la fundación de Samuel, que el Señor dice, ve, vas a predicar y te voy a hacer profeta y vas a predicar a las naciones. Es decir, Señor, tú me has dado esta identidad en cual yo me voy a configurar para llegar a la santidad, pero no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por los demás, porque he escuchado tu voz y ahora voy a caminar. Eso significa relacionar, tener esa amistad con Cristo, porque tener una amistad es cuidar, es pensar del otro. Todos ustedes me imagino que tienen amigos o amigas, ¿verdad? Y uno se llama, uno se marca durante la semana, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amigo? Es relacionar con ellos y buscar el bien del otro, buscar el bien del amigo o de la amiga. En la relación con Cristo, uno puede descubrir cuáles son las cosas que me acercan hacia Él. ¿Cuál es la paz interior? ¿Y qué es lo que me quita la paz? Porque uno al relacionarse con Dios, especialmente en su vocación, va a comenzar a pensar cuáles son las cosas que son más difíciles en esta vocación. ¿Cuáles son las maneras en cual yo necesito practicar lo que yo le he pedido a Dios, que es que me hable a mí, porque yo soy su siervo y lo estoy escuchando? Esa es tener amistad con Dios, porque al uno al otro, como hablan con sus amigas y hablan con sus amigos, al tener esa amistad con Jesús, es decirle, Señor, yo estoy pasando por estas cosas en mi vocación. Señor, no sé dónde ir. O Señor, me da mucho gusto, porque hoy entendí sobre lo que tú quieres de mí y yo lo quiero implementar. Eso es relacionar en la vocación. Eso es decir, Señor, estoy dispuesto al siguiente paso. San Ignacio decía que el discernimiento pasa por identificar consolación y desolación. Es decir, cercanía a Dios y alejamiento. Dos de esas cosas, al acercarnos a Dios y alejarnos de Dios, es parte de la relación con Dios. Es un proceso. Por ejemplo, uno que son amigo y amiga, no todo va como una luna de miel, ¿verdad? Uno de pareja, que ustedes hicieron esas promesas de ser literalmente amigo y amiga el resto de la vida, no todo es una luna de miel. Tampoco para mí, que estoy en el seminario, no todo es una luna de miel para mí, porque yo vivo con puros hombres y a veces digo, ay Señor,
Porque mi mamá enseñó a limpiar bien mi cuarto, y tengo mi propio cuarto, pero en las salas comunes digo, ay Señor. O cuando estamos rezando, o cuando estamos viviendo juntos en comunidad, yo a veces paso por cosas difíciles. O a veces llego solo a mi cuarto y digo, Señor, solo te hablo a ti, que es algo muy maravilloso que lo tengo a Él como amistad, pero yo también quisiera tener esa relación con una pareja. A veces en esta relación podemos tener momentos de consolación, que es donde nos estamos acercando de Dios, pero también momentos de desolación, donde nos estamos alejando, y eso es parte de la relación y es necesaria. Uno de los efectos de la droga es que la droga te hace sentir bien, ¿verdad? Los que han tomado droga lo hacen porque se sienten diferente, se sienten más presentables o lo que sea, lo que ellos digan. Si el Señor quisiera ese efecto, que cada rato nos sintiéramos bien y nos sintiéramos así, ese síntoma, ese afecto, lo pondría dentro de la Eucaristía, al recibir la Eucaristía. Pero al tener ese efecto, se corta la fe. ¿Y cuál es más grande? ¿Un síntoma de 10 minutos, de 1 hora? ¿O la fe que es eterna? Es por eso que nosotros tenemos, esa es la relación, porque a veces un día podemos recibir a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía y no sentir absolutamente nada. Y hay otros días donde lo estamos adorando y lo recibimos y Señor, gracias, gracias. Esa es la relación dentro de la vocación, es relacionar con Dios, es tener esos momentos de consolación y esos momentos de dificultad. No tengan miedo cuando hay esos momentos donde ustedes se sienten decepcionados, donde se sienten frágiles, donde se sienten tristes, porque esa vocación que ustedes han escogido, como Samuel, Señor, habla que tu siervo te escucha, que no se sientan cómodas, porque la vocación es para servir al otro. Bien, el documento de la Iglesia se llama Lumen Gentium, fue uno de los documentos que fue promulgado después del Segundo Concilio del Vaticano. Dice que todos los fieles de cualquier estado o condición en su vida están llamados a la santidad en la unión con Cristo. Es decir, me acabo de tener una discusión con mi pareja, o acabo de pelearme con mi hijo, o acabo de tomar de más, o acabo de hacer algo, no fui a la misa. En esos momentos, la Iglesia está diciendo que tú, en ese momento tan único en tu vida, estás llamando a hacer a la santidad. Es decir, aunque yo esté en un estado de pecado, aunque yo acabo de hacer algo que yo pienso que Dios nunca me va a perdonar en la vida, ese momento es único que Dios ha permitido. Dios te está llamando a la santidad. Es decir, reconocer tu identidad, recordar la consagración que leímos en Jeremías, que Dios nos consagró antes de que nosotros naciéramos, es reconocer esa identidad en ese momento y decir, yo me levanto, esto no me queda, no me doy de vencido, yo me levanto. Ese es un momento de santidad. Son nuestras vocaciones cuando estamos pasando por cosas difíciles en nuestra relación, es decir, yo sé que he fallado, pero me voy a levantar, porque es muy fácil que nosotros nos llevemos derrotados, o que digamos, ¿sabes qué? Ya lo hice, ya estoy en un pecado, ya para qué, sigo pecando hasta que llegue al sacramento de la confesión. No, es levantarse una vez más y decir, esta es mi identidad, mi vocación es mi identidad. Si la vocación de usted es de la vida matrimonial,
Es decir, aunque encontramos o aunque nosotros discutimos, voy a encontrar una resolución. Voy a decir, yo me levanto, perdóname, continuamos con esta vocación. Es muy fácil de decir, pero el Papa Francisco antes decía eso mucho. Si es que van a discutir, si es que no van a encontrar un acuerdo o no van a pensar en las mismas cosas, bien. Pero que antes que se vayan a dormir, hagan la paz. Hagan la paz. Porque uno no sabe lo que puede suceder el siguiente día, uno no sabe lo que puede suceder la siguiente noche. Mi padrino de bautismo y confirmación era un monseñor en la Arquidiócesis de Los Ángeles y falleció hace 2 meses. Y yo me recuerdo que yo le marqué, mi mamá me había dicho, Oscar, márcale a tu Nino. Le dije, ok, ma, yo estaba en una parroquia, asignado a una parroquia y estaba muy ocupado. Y yo le marqué a mi Nino. Y él, pues con una voz muy frágil, me dijo, no quiero hablar ahorita, no me siento bien. Le dije, ok, Nino, está bien. Y ya dentro de 2 semanas mi mamá me marcó que había fallecido. Pero para mí, aunque no lo había visto, sentí una emoción de paz. Porque yo, sabiendo que no podía ir a verlo, decidí marcarle. Y aunque él no quiso hablar, todavía hice la paz. A lo que voy con esto es cuando hay una discusión, un desacuerdo o algo sucede, hagan la paz. Hagan la paz con uno al otro y hagan la paz con Cristo. Tengan esa paz en su corazón. Esa es parte de la relación de nuestras vocaciones en Cristo. Bien, les hago esta pregunta para esta sección. Si Jesús es mi amigo, ¿qué tan frecuente me relaciono con Él en oración y en los sacramentos? Hay que recordarnos que la relación requiere acción. Porque si yo tengo un amigo y nunca le marco, ¿es mi amigo? No. Si nosotros en nuestras vocaciones tenemos esa relación con uno al otro, tenemos que tener esa relación con Cristo. ¿Qué es lo que dice el sacerdote cuando termina la consagración? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. Recibir. Ahorita tenemos acoger, relacionar y ahora recibir. ¿Qué significa recibir? Acabamos de hablar sobre relacionar en nuestras vocaciones. Recibir la vocación es aceptar esa vocación con humildad y no es inventar nuestros caminos, sino dejar que Dios, que nos ha regalado esta vocación, nos va a dar las fuerzas. Mi vocación, Dios me la ha dado. Yo no un día de repente dije, quiero ser sacerdote. De la misma manera, muchísimas gracias. De la misma manera que Dios, en una manera de su plan, muy única, si son parejas, hizo y permitió que ustedes se encontraran en ese momento de su vida. Si están viviendo una vida soltera, Dios dijo, yo te quiero para mí. Él decidió en su plan decir, yo te busco a ti y te consagro para mí. Recibir es recibir con humildad, sabiendo que es Dios que ha hecho ese plan. Y no nosotros nos inventar el plan. Bien. Al recibir la vocación se requiere humildad. La vocación es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que se hace con un regalo?
Si ustedes ven a los niños en tiempos de Navidad o en tiempos de los cumpleaños, se les da un regalo. Y como que el niño se pone muy feliz, se pone muy feliz y está lleno de gracia. Porque ese regalo significa algo muy importante. Significa que ese regalo es algo que llena tanta emoción de alegría que valoran ese regalo. Depende del niño, como yo a veces si me daba un juguete ya para el fin de la semana lo tenía roto. Pero la vocación es un regalo, necesitamos actuar en esa misma manera, con gozo, regocijar que Dios me ha dado este regalo. Es un regalo y lo tengo que valorar. Vamos en las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Vamos a ver aquí que hay un regalo muy profundo. Bueno, voy a leer de la Sagrada Escritura. Voy a comenzar del versículo 35. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Brinco al versículo 38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Hágase en mí lo que has dicho. Dios le regaló a nuestra Madre Santa a su propio Hijo, que se llamará y será santo y se llamará Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Es muy importante porque esta es una parroquia mariana de Nuestra Señora de Guadalupe. Y al reflejar esa misma identidad de la parroquia, la misión, uno puede ver cómo María recibió su vocación, cómo respondió y cómo lo recibió con humildad, diciendo: hágase en mí según tu palabra. María dijo sí al regalo de Dios. Y al recibir esa vocación, al recibir esa identidad como Madre de Dios, y al responder con humildad y al recibirlo con humildad, ella se configuró a esa identidad de Madre de Dios. Es lo mismo con nosotros. Si Dios nos ha permitido esa vocación, nos ha dado esa vocación, tenemos que recibirla con gozo, con alegría y con humildad y decir: hágase en mí según tu palabra. ¿Qué dijo Samuel? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Qué dice María? Ahora que me has hablado, que se haga en mí tu palabra. Que ahora ponga y camine esa oración. Que pueda usar mis pies en esa oración. Que camine esa oración. María no diseñó su vocación, no inventó su vocación. Las Sagradas Escrituras nos están diciendo claramente que María no dijo: bueno, estoy pensando yo creo que ese muchacho de Judá, como que se ve muy guapo, voy a tratar con él. No, María dijo: bueno, no sé lo que me está pasando, tengo miedo, pero voy a hacer lo que me dijo el Señor, y lo voy a hacer con humildad. Al recibir la vocación, lo tenemos que hacer con humildad y para el servicio del bien de todos. También en el libro de Hechos, capítulo 2, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y así nace su misión. Los apóstoles, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Reciben el Espíritu Santo. ¿Ven la importancia de cómo es recibir
la vocación, que es importante, es al recibir la vocación con humildad, porque al recibir algo estamos llenos de gozo, estamos siendo configurados a nuestra identidad y lo estamos haciendo con amor y con humildad. Los apóstoles también reciben y nosotros recibimos eso en nuestra confirmación. A veces nos olvidamos de nuestros sacramentos iniciales que nosotros tenemos. En nuestro sacramento de bautismo, que fuimos llamados a ser reyes, profetas y sacerdotes, todos. Es decir, proclamar la palabra, es decir, gobernar la tierra, cuidar de la tierra y poner esa palabra en práctica como sacerdotes, en servir al pueblo de Dios. Y esa vocación es la vocación que se llama la vocación de la fundación, que es llegar a la santidad. Y la vocación específica sería el matrimonio, la vida sacerdotal, la vida religiosa. ¿Ven cómo nosotros estamos siendo configurados desde el principio, antes que nosotros nacimos, que el Señor nos consagró y que leímos en el libro de Jeremías? Por ejemplo, un ejemplo para el sacramento del matrimonio, la vocación matrimonial, es recibir la gracia del sacramento que les da esa misma fuerza para perdonar en momentos de crisis. Recibir la gracia del sacramento que les da la fuerza para perdonar en momentos de crisis. Porque cuando nosotros hacemos esas promesas, decimos en las buenas y en las... Bien. Eso es constantemente recibir ese dolor. Nuestro Dios, nuestro Jesús recibió ese dolor, fue configurado a esa identidad y lo hizo con humildad. Y nació como un niño. ¿Ven cómo esa identidad se va formando poco a poco en nuestras vidas? Al acoger, a relacionar y al recibir. Para el sacerdote, por ejemplo, para mí, sería recibir el don de actuar en la persona de Cristo, celebrar los sacramentos, ser el buen pastor para el rebaño y las ovejas que Dios me ha hecho encargo. Para el Padre Francisco ese es su objetivo número 1, es actuar en la persona de Cristo. Para el laico soltero, el soltero sería recibir esos dones espirituales para transformar la sociedad. Por ejemplo, el rol del laico es uno de los roles más importantes para la comunidad. Y no creo que nos damos cuenta qué tan importante es el rol del laico. El sacerdote que actúa en la persona de Cristo, claro, tiene la gracia, la autoridad, la bendición de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene la autoridad para escuchar y perdonar los pecados, para bautizar, para celebrar los sacramentos. Pero dentro de eso, no hay otro rol para el sacerdote. Es seguir intercediendo para el pueblo de Dios hacia Dios. Pero el laico tiene la oportunidad de ser un doctor, de ser un mecánico, de ser un maestro, de ser una maestra. Esos son roles que van ayudando a la comunidad, van sirviendo. Hágase en mí según tu palabra. Eso es enseñar y acompañar y dar testimonio de la vida que Dios nos ha dado. Bien, la pregunta que les dejo para esta porción es: ¿dejo que Dios me dé lo que necesito o me aferro a lo que yo quiero? ¿Estoy bien? ¿Estoy cómodo con lo que Dios me ha dado? ¿O estoy aferrado a lo que yo quiero?
Y si necesitan un ejemplo, vayan al ejemplo de nuestra Madre Santísima, el cual Dios le dio ese llamado, esa vocación, y ella dijo: mi alma regocija, y que se haga en mí según tu palabra. Bueno, ya estoy por terminar. Vamos a la última palabra: responder. Responder. Eso es, ahorita tenemos acoger, relacionar, recibir, y ahora es responder. Eso es, ¿cómo vamos a responder a todo esto? Responder significa entender que mi vocación es un compromiso de amor y de servicio. Básicamente lo que he estado diciendo todo el tiempo. Pero ahora es ponerlo en acción. Entender que es un compromiso. ¿Cuántos de ustedes tienen un anillo? ¿Ese anillo qué significa? Un compromiso. Significa que yo, en los ojos de la iglesia, en los ojos de la ley, me he comprometido a otro ser al servicio. Es decir, que no soy un cualquiera. Es decir, que yo tengo una identidad. Porque a uno que vaya a un restaurante y uno va solo, pero tiene un anillo, el mesero va a pensar de inmediato: esa persona tiene un compromiso. Tiene a alguien donde va a ir a su casa, donde va a regresar. La vocación, responder, es un compromiso de hacerlo en servicio y en amor. La vocación culmina en un sí concreto y perseverante. Es decir, al responder tengo dos opciones: sí o sí. Es la única opción. Porque si yo digo no, lo que yo estoy diciendo es que yo quiero formar mi propia identidad. Yo quiero hacer, hágase en mí según mi palabra, no la palabra. Habla, Oscar, que yo mismo te escucho. No. La vocación es para servir a los. El responder es responder sí o sí. Y sí en que lo voy a hacer, y sí en cómo lo voy a hacer. María, cuando dijo sí, no sabía lo que iba a suceder, para nada. Pero ella confió en Dios. Y la respuesta, ¿cómo respondemos en esta vocación? Es responder cada día. Algunos nos olvidamos, ya después de que tengamos ese compromiso, es que ese compromiso ya se hizo el día de la boda, ese compromiso ya se hizo el día de la ordenación y ya. No. El compromiso es cada día. ¿Cuántos de ustedes duermen en la cama con el anillo? ¿Algunos? ¿Cuántos se lo quitan? Cuando se lo pongan o cuando vean ese anillo, es decir: Señor, hazme un santo en la manera que tú me has consagrado. Porque el anillo se bendice en la boda. Significa que es un sacramental. Significa que es una manera en cual Dios te está dando esa oportunidad de reconocer otra vez tu identidad. Es decir, este anillo no solo significa que estoy comprometido, sino significa que estoy llamado a la santidad, en la manera que Dios ha elegido para mí. La respuesta es cada día. Después de que se discutieron, después de que fue un día muy maravilloso, después de un día que fue un día lleno de tristeza por lo que sucedió en el trabajo, lo que sea. Es decir: Señor, ¿cómo tú me estás llamando y cómo voy a responder en este día? Esa es la vocación. Una vocación auténtica, siempre se confirma en la vida y en la iglesia.
¿A cómo voy? ¿O qué es lo que voy? Lo que yo les acabo de decir ahorita, lo que el Espíritu Santo les acaba de decir a través de mí ahorita, es que no solo esto se va a quedar en este cuarto, y no debe de, porque eso sería envidia. Y nosotros no somos envidiosos, los cristianos no somos envidiosos. Eso significa que yo al escuchar esto, tengo que responder, y lo tengo que vivir afuera. Y no estoy diciendo que vamos a caminar fuera de esas puertas y vamos a decir, ya soy santo. No, estoy diciendo que en esos momentos difíciles en nuestra relación, en nuestra vocación, nos vamos a parar de nuevo y vamos a decir, la muerte no triunfa. Es decir, este pecado no va a triunfar, no tiene la última palabra. Es decir, yo me levanto después de esta discusión, yo me levanto después de esta enfermedad, yo me levanto después de esta tristeza. O es decir, yo voy a servir a los demás. Es decir, yo tengo $1 extra, aunque yo me ponga a juzgar lo que dice ese homeless o lo que va a hacer ese homeless con ese $1, yo se lo voy a dar. Eso es ser vinculado, eso es tener una vocación auténtica, porque la vocación es para servir a los... Esa es la vocación. Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, dice, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Significa, aquí estoy en mi vocación, aquí he sido bendecido, aquí estoy actualmente en mi vida, tengo una pareja, estoy soltero, estoy diseñando la vocación sacerdotal, aquí estoy actualmente, aquí me tiene Dios actualmente, ahora envíame, Señor, ahora responderé, Señor. También dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 20, que los apóstoles al instante dejaron sus redes y los siguieron. Pónganse a pensar eso. De hecho, ese pasaje es uno de mis pasajes más favoritos. Yo creo que ha alimentado mi vocación bastante. De hecho, vamos a leer ese pasaje. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver aquí. Ay, ya me estoy perdiendo yo. Ok. Capítulo 4, versículo 20. Dice, entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía, cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Caminaba Jesús a las orillas del lago de Galilea y vio a 2 hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Los 2 dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguirlo. Inmediatamente, sin pensar. Pero en el Evangelio de Lucas hay una palabra en latín que significa duc in altum, ve hacia los profundos. Lucas dice que ellos fueron que Dios les dijo, vayan a lo más profundo y tiren sus redes y sacarán más pescados. Pónganse a pensar un poco. En ese tiempo, la identidad, la vocación, era el trabajo que el Padre te daba hacia ti, que el Padre pasaba. Por ejemplo, Jesús fue conocido como un carpintero, por lo de José, porque su papá José, su padre José, fue carpintero.
Esas son dos áreas muy distintas. Imagínense si yo soy un carpintero y usted es un pescador y yo le estoy diciendo cómo usted vaya a pescar los peces. Yo diría, oye, tú estás por allá dentro de la tierra y yo estoy acá afuera. Tú nunca has pisado en el mar, nunca has nadado en el mar. ¿Tú cómo me estás diciendo hacer mi trabajo? Es, por ejemplo, como si un laico le viene y le dice al padre, padre, yo quiero que usted dé la homilía así. Para decir, ¿a Chihuahua? ¿Y usted qué, señora, o qué? ¿Verdad? Se pone a pensar así. Imagínense que un pescador de inmediato deje las redes y siga a un carpintero. ¿Qué poder Jesús tiene allí? Eso es responder. Eso es tener fe. La fe que es eterna. Eso es la vocación auténtica de decir sí en cualquier momento de nuestro día. Decir sí cada día, de conocer nuestro compromiso. Bien, pues ya casi termino, pero les quiero dejar con algo. Pero antes que termine con esto, quiero repetir las palabras por los que no escribieron bien. Acoger es acoger la voz de Dios. Relacionar es relacionar con Él en la oración. Recibir es recibir su gracia en nuestra vida cotidiana. Tener ese don, esa alegría como María, que fue llena de gracia. Recibir con gracia y responder con fidelidad y humildad. Bien, mañana es domingo. Eso significa que vamos a ir a misa. Voy a leer el Evangelio de mañana, porque yo creo que el Evangelio de mañana es muy bonito y es muy importante y puede alimentar esta plática. Bien. Lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientas en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú y que él que los invitó a los dos vengan a decirte, déjale ese lugar a este. Y tengas que ir a otro lugar, lleno de vergüenza y al último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado y en presencia de todos los convidados, porque él que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo él al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero yo te pagaré cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué importante es este Evangelio. Qué importante. Y termino con esto. Jesús nos está enseñando a ser humildes, de no tomar los primeros puestos, sino dejar que Dios nos eleve. Esa es la vocación, de responder con humildad, de no enfocarse en sí mismo, invitar a los pobres y a los marginados y servir sin esperar nada
a cambio. Demos gracias a Dios, porque somos elegidos, nos consagró antes de que todos nacimos. Y eso nos debería de dar mucha paz, porque significa que yo no necesito pensar en lo que Dios tiene listo para mí, sino solo necesito actuar. Y todo eso ocurre dentro de nuestra relación con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchísimas gracias. Pues le damos gracias a Dios que nos dio esta bendición de tener a Oscar y al Padre Jao con nosotros, dándonos este tema que es pero tan grande y abarca tantas vocaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Los invitamos a que nos acompañen. Bien. A ver si tiene el compromiso el Padre, pero a ver qué dice, que vino con él. Pero muchísimas gracias y recen mucho por mí, por favor. Bien, hasta luego.